Muy buenas tardes, querido hermano. Le damos gracias al Señor por estar una semana más acá. Vamos a comenzar una semana, el día lunes ya, con nuestro Señor, ¿no es cierto? Predicando este evangelio, que a lo mejor tal vez a no muchos les agrada, pero el Señor eso nos manda a nosotros. Predicar a toda criatura el evangelio. Su evangelio que Él lo dejó trazado en la cruz. Que el Señor nos ayude para predicar esta palabra, ¿no es cierto? En esta mañana. Bueno, les comento que la hermana Carito ya se va a reintegrar con nosotros. Mi hermano Marchán ya por ahí por el miércoles tal vez estará con nosotros nuevamente. Y bueno, ahora lo importante que es el Señor el que está con ustedes. Porque yo como Janet Fernández no soy nada. Pero Cristo es el que todo lo puede y Él es el que me usa como instrumento en sus manos, nada más. Porque para Él toda la honra y toda la gloria. Ahora vamos a pasar a orar para que el Señor nos acompañe de principio a fin en este programa. Cierro sus ojitos si usted quiere compartir con nosotros esta oración. Pasemos a orar. Padre Santo Celestial, aquí estamos delante de tu santa presencia, dándote las gracias por tu misericordia, porque nos tienes un día más acá pregonando tu evangelio, bendito Dios. Dándote las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso para con todos nosotros. Bendito Dios, te pedimos que tú prepares tu palabra, Padre amado, que tú uses el instrumento que está acá, Padre Santo, en favor tuyo, por misericordia, bendito Dios, y también prepare aquellos oídos y aquellos corazones que van a estar escuchando por misericordia. Padre Santo, toca el corazón de cada auditor, Padre amado, y llega para que ellos den vuelta su corazón hacia ti. Por misericordia te lo pido. Bendice esta radio, bendito Dios. Bendice a todos los que trabajan acá por misericordia, Padre Santo, porque es una labor muy linda estar predicando tu evangelio. Gracias, Señor, por todo tu misericordia y beneficio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, ahora hermano Alfredo, dame una alabanza. Después que salí del templo sentí mucha pena al ver que mi cuerpo estuvo presente, pero mi alma no. Entonces llorando por ese camino miré las estrellas y vi la distancia que había de mi alma a mi Señor. Llegando a mi casa, entré en mi cuarto y doblé mis rodillas. Con mi alma humillada, miré hacia el pasado con mucho dolor. Pasé tantas veces sentada en la iglesia oyendo mensajes. ¿Qué tiempo perdido? Pues no he obedecido tu ley, mi Señor. Y pienso angustiado si horas más tarde llegara la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es ir con Cristo. Encontrarse en Cristo con plena certeza de la eternidad. Por eso que ahora prometo ya nunca ser solo apariencia que causa vergüenza a tu nombre santo, mi Señor Jesús. Pues hoy reconozco que anduve en tinieblas ante tu presencia. Si tú me perdonas, no seré ya la misma, yo he de ser luz. Y pienso angustiado si ahora
ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy listo con plena certeza de la eternidad. Y ahora yo afirmo, 100 horas más tarde llegaba la muerte a buscar mi alma, yo respondería que me aquí, Señor, pues he comprendido que cosa terrible es ser condenado. Si Cristo hoy me ofrece tan solo por gracia la salvación. Y pienso angustiado, 100 horas más tarde llegaba la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse listo con plena certeza de la eternidad. y ahora yo afirmo, 100 horas más tarde llegaba la muerte a buscar mi alma, yo respondería que me aquí. Hace pensar esa alabanza que estábamos escuchando. Hay que tener cuidado porque muchos van a la iglesia, pero lamentablemente entran y salen igual. Así que el Señor nos ayude, persona querida, porque hay que ver cómo nos estamos comportando y si estamos actuando como un hijo de Dios o no. No vaya a ser que el Señor venga y aquí se queden, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora, mis queridos auditores, va a pasar lo más importante, que es la palabra del Señor. Usted busque la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Vamos a tomar también el capítulo 5. En el nombre del Señor va a ser leída esta palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto es la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como al ladrón en la noche. En cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra, ¿no es cierto?
ahora que el Señor me revista de gracia en esta tarde para poder hablar de su sagrada palabra. Porque como le digo siempre y como le dije al empezar, yo como Janet no sé nada, pero me presto en las manos del Señor para que Él hable a mi vida primeramente y también hable a la suya, querida persona. Le voy a hablar de el verbo arrebatar. Dice, el verbo arrebatar en su segunda acepción significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Ese acontecimiento descrito, persona querida, en este pasaje bíblico en el que acabamos de leer, es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con nuestro Señor Jesucristo. En el aire, dice. Incluye solo a los fieles de la iglesia en Cristo. ¿A quiénes incluye? A aquellos que hacen la palabra del Señor. A los fieles, a los que le han sido leales a este Dios bendito. ¿No es cierto? Y a aquellos que predican este evangelio. Que el Señor nos ayude. Él nos insta. Ya dice, cuando Cristo esté descendiendo, persona querida, del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Esa no es la misma resurrección descrita, persona querida, que se encuentra en Apocalipsis 24, que en Apocalipsis 4 dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, no es la misma resurrección, persona querida. Ahí dice que van a levantarse aquellos profetas, según los estudiosos dicen eso, que se van a levantar cuando ya el Señor venga y pise esta tierra, ¿no es cierto? Cuando ya haya pasado la tribulación, ahí resucitarán aquellos. Pero el arrebatamiento va a ser un abrir y cerrar de ojos en el momento que en la venida del Señor vamos a desaparecer. Digo vamos a desaparecer porque yo tengo la fe de que me voy a ir con el Señor. Porque trato día tras día, y lucho de hacer la palabra del Señor. ¿No es cierto? Y eso es lo que le insto a ustedes, que la trate de hacer también, para que cuando sea el arrebatamiento puedan irse con el Señor. Pero dice acá que los de la iglesia de Tesalónica no creían, persona querida, no entendían, mejor dicho, cómo era la resurrección de los creyentes. Pensaban que iba a ser después que los muertos iban a ser resucitados, pero el Señor dice acá que primeramente van a ser resucitados los que están durmiendo, ¿no es cierto?, en los brazos del Señor. Ellos van a ser, pero esto todo es un abrir y cerrar de ojos. Y juntamente con nosotros, con los que estamos vivos y los que le han sido fieles al Señor, se van a ir con el Señor. Volarán y se encontrarán en las nubes. Que el Señor nos ayude, persona querida, a escuchar. Dice, al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo Jesús, los creyentes vivos serán transformados. Su cuerpo será revestido de inmortalidad, persona querida. Eso ocurrirá en un tiempo muy breve, en un tiempo muy corto, en un abrir y cerrar de ojos, como dice en 1 Corintios 15, 52, ¿no es cierto? Si usted se va allá a buscarla, ahí sale que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo que está sucio va a ser un cuerpo limpio por nuestro Señor Jesucristo. Le hablo así para que usted pueda entender. Yo un día escuchaba al misionero Reinhard Bunker y decía, hermano, si usted anda predicando la palabra del Señor, trate de hablar lo más claro posible, no con palabras rebuscadas, para que la gente entienda. Por eso yo trato de como ocupar palabras más simples,
Que el Señor me ayude, ¿no es cierto? Y yo también, mi hermana querida o auditor querido, muchas veces hay palabras que yo no entiendo, pero cuando simplifican las cosas, entiendo. Así que eso es lo que debemos hacer los cristianos, tratar de predicar con palabras simples la palabra del Señor para que aquel oidor entienda, comprenda. Los creyentes resucitados, dice, y los transformados serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo Jesús, ¿no es cierto?, en el aire. Es decir, en la atmósfera, ¿no es cierto?, entre la tierra y el cielo. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, los muertos resucitados y los que están transformados, los que están, ¿no es cierto?, los vivos, serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo Jesús en el aire. Que el Señor nos ayude. Serán unidos, persona querida, con Cristo de manera visible, llevados a la casa del Padre en el cielo y unidos con los seres amados que hayan muerto. Ahí nos vamos a reencontrar, persona querida, con todo aquello. Yo siempre he tenido la fe y la confianza de que me voy a encontrar con mi amado abuelo Juan Orostegui, que lo disfruté muy poco, pero lo amo en el Señor porque era un varón que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y tengo la certeza de que un día, cuando el Señor venga en su arrebatamiento, Él va a despertar en un abrir y cerrar de ojos y yo me voy a reunir con Él. Porque eso es lo que es mi anhelo, llegar al reino de los cielos y reunirme con mis seres queridos que ya partieron. Que el Señor nos ayude. Y por eso le digo, persona querida, si usted tiene, a lo mejor usted no está caminando en los caminos del Señor, no anda en los caminos del Señor, pero sí tuvo a su madre, a su abuela, que luchó hasta el fin para ser salva, de la única manera que va a poder reunirse con ellos es siéndole fiel a este Cristo bendito, es entregándole su vida a este Dios bendito. Y persona querida, como siempre le decimos, no le va a pesar. Más le va a pesar si no le entrega su vida, porque el Señor está a las puertas. Y si usted se queda en la tribulación, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Como le digo en otras ocasiones, nosotros no queremos asustarle. Todo lo contrario, queremos que usted se arrepienta y se alinee a este evangelio bendito, que es lo mejor, la mejor decisión que usted puede tomar, persona querida. Que el Señor nos ayude. Los arrebatados, persona querida, los que se vayan en el arrebatamiento, cuando el Señor venga como ladrón de noche, serán apartados de todo sufrimiento, de toda persecución, opresión, ¿no es cierto?, de todo el dominio del pecado y de la muerte, porque eso es lo que va a pasar. Quien se quede y no se va en el arrebatamiento con el Señor Jesucristo, van a ser perseguidos, ¿no es cierto?, van a ser oprimidos, van a estar de sufrimiento tras sufrimiento. Cuando yo le digo, ahí van a haber muchas personas que van a decir, mi mamá tuvo la verdad, mi mamá tenía la razón. Mi abuelo dijo que el Señor iba a venir en un arrebatamiento y yo no le hice caso. Porque los tibios y los fríos aquí se van a quedar, persona querida. Aquel que no cree en este Señor bendito y no cree en una patria nueva, ¿no es cierto?, no cree en un cielo nuevo y una tierra nueva, se van a quedar acá. Y aquellos que andan de forma tibia, con un pie adentro y otro afuera, también se van a quedar acá. Ahí se van a dar cuenta que lo que le decía la hermana cuática, perdóneme que le diga eso, pero a veces a mí me han dicho cuática. Lo que le decía la hermana acuática era verdad, ¿no es cierto? Porque uno tiene que estar alerta, persona querida, tiene que estar alerta y estar haciendo, y al estar alerta uno está haciendo la palabra del Señor, comportándose como un verdadero hijo del Señor. Nosotros somos carta leída para el mundo, persona querida. Por lo tanto, querido hermano, compórtese como un hijo del Señor. Si usted quiere ser arrebatado juntamente con los muertos que están durmiendo en Cristo Jesús, compórtese como un hijo del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Dice, los que van a estar en el arrebatamiento
Dios los librará de la ira venidera, es decir, de la gran tribulación, persona querida. Que el Señor nos ayude. Porque yo pienso, mi hermana, si ya está como está este mundo, como está esta tierra, yo digo, ¿cómo será cuando venga la ira venidera? Cuando ya el Señor empieza a hacer todo y todo lo que va a pasar. Muchos van a decir, se van a perturbar cuando ya llegue cuando ya esté esos 7 años que van a haber, ¿no es cierto? Van a haber un tiempo de paz y se van a confundir. Muchos van a creer que la persona que está en ese momento en el poder va a ser Dios, porque eso es lo que quiere el anticristo, para confundir a aquellos que no se van en el arrebatamiento. Que el Señor tenga misericordia, persona querida. Acepte este Dios bendito, acéptelo. Hoy que le estamos hablando, hoy que los hijos de Dios, hay una alabanza que dice que hoy que los aleluya están, oigan, hagan caso a los aleluya, porque a veces se ríen de nosotros, porque nos dicen, los aleluya. Sí, pero estos aleluya le están diciendo la verdad. Estos aleluya tienen la razón y un día no muy lejano se van a dar cuenta, persona querida. Por eso hoy le dice el Señor, ven a mí. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? La esperanza, persona querida, de que el Salvador pronto vendrá a llevar a los creyentes, ¿no es cierto? A que vayan a reinar siempre con el Señor y siempre con este Dios bendito, ¿no es cierto? Y la bendita persona querida, bendita esperanza de todos los redimidos, mire, de todos los redimidos y una importante fuente de consuelo para los creyentes que sufren. Esta es la esperanza, el arrebatamiento, persona querida, de nuestro Salvador, es nuestra esperanza. Y usted tiene que estar vigilante, alerta. Y yo le voy a decir, querida persona, y no tomarla por tardanza. A mí me da mucha pena, porque hay jóvenes y hasta personas ya mayores que tienen por tardanza la venida del Señor. ¿Sabe, mi hermana? A mí me da pena, querida persona, porque el Señor se va a llevar a aquellos que están esperándola anhelante. No en aquellos que entra la duda, ¿irá a venir el Señor? Si yo vengo escuchándolo desde niña. Persona querida, no hago oído sordo, el Señor ya viene. Yo no sé ni el día ni la hora, pero el Señor viene. Y nosotros como su iglesia redimida, tenemos que estar atentos a la venida del Señor. En 2 de Pedro capítulo 3, 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve, mi hermano? Aquí el Señor nos dice que no tengamos por tardanza su venida. Si Cristo el Señor no ha venido, es por misericordia a aquel que aún no le entrega su corazón. Es solamente por misericordia a aquel que dice ser cristiano y se ha turbado. Aquel que dice ser cristiano y en vez de predicar este evangelio bendito, santo y puro, están predicando al hombre y están predicando la prosperidad. Lamentablemente, todos aquellos que predican la prosperidad aquí se van a quedar. El Señor nos manda a predicar que Él ya viene. Nos manda a predicar las gratas nuevas de salvación, persona querida, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Y todos aquellos que andan con que la prosperidad y que los hijos de Dios son prósperos, acá se van a quedar, persona querida. Que el Señor tenga misericordia. ¿Sabe, persona querida? Yo doy gracias a Dios porque Él me tiene bendecida. Yo padecí una niñez pobre, pero rica en lo espiritual. Y le doy gracias al Señor. Y le doy gracias al Señor por la familia que me tocó, por el padre y la madre que me dieron, que me dio Él. Porque ellos a lo mejor eran pobres, bienes materiales no tenían, pero tenían lo más importante, que era el evangelio de salvación. Y yo le doy gracias al Señor por eso.
Y ahora le doy gracias al Señor, porque yo sé que las añadiduras vienen a uno. Pero yo no ando esperando, ay, la añadidura. No, persona querida, si uno lo que tiene que anhelar es la venida de Cristo. Eso es lo que usted tiene que anhelar, que Cristo ya viene, que Cristo ya está por venir con nosotros. No se preocupe de qué va a estudiar su hijo, qué va a hacer. No, esas son tonteras. El Señor sabrá si nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. A Él le pertenece nuestras vidas. Él sabe si Él no viene aún, Él sabe lo que va a hacer su hijo o no. Pero usted preocúpese y esté anhelante a la venida del Señor, esté esperando ansiosamente, como aquella anciana que decíamos el otro día, un día menos para que el Señor venga, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Dice, los creyentes de hoy tienen que estar siempre vigilantes y esperanzados de que venga Cristo a llevarlos consigo. ¿Ve, mi hermano? ¿Ve, querido auditor? Siempre tenemos que estar esperanzados. Hoy día yo desperté y decía, ya, un día menos. Y un día menos, persona querida, de lucha. Porque estando en esta tierra tenemos lucha. Siempre se presentan problemas. Pero con la diferencia que nosotros como hijos de Dios tenemos en quién confiar. Tenemos a quién entregarle las luchas. ¿No es cierto? Y tenemos en quién esperar. Que el Señor nos ayude. Nos ayude a que estemos vigilantes y esperanzados de que Cristo puede venir hoy. Uno no lo sabe. Porque como le digo, uno no sabe el día ni la hora. Pero tenemos que estar siempre pensando de que irá a venir hoy el Señor, estemos y tratar de hacer la palabra del Señor, estemos con esa esperanza viva de que nuestro bendito Dios, que nuestro amado esposo va a venir por su iglesia, por su amada persona querida. Usted, persona querida, que no cree, en esta tarde le estoy diciendo, nuestro Dios bendito nos trata a su iglesia, a los fieles, a los creyentes, como su esposa. Y si usted quiere ser la novia de Él, alíñese en este evangelio bendito. No le va a pesar, persona querida. Es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, ser hija de Dios. Lo más maravilloso que tengo yo en mi vida es ser creyente. Y lo más maravilloso que es en mi vida es amar a este Dios bendito. Yo le invito, persona querida, que usted lo ame, que usted le acepte a este Dios bendito en su corazón, en su vida. Dice la parte de la iglesia profesante que deje de abstenerse del mal y sea infiel, a Cristo será dejada. Hermano, aquí van los hermanitos, como decía un día. Aquí van aquellos que están con un pie adentro y otro afuera. Aquellos que dicen, yo soy cristiano, pero de la boca para afuera. Que el Señor tenga misericordia. Aquellos serán dejados acá. Y también van, persona querida, aquellos que no están esperando la venida del Señor. Aquellos que no están en alerta. Aquellos, como dice en segunda de Pedro 3:9 que le leí, que tienen por tardanza la venida del Señor, acá se van a quedar. Despierte, querido pueblo, despierte, querido hermano. Alléguese a la línea del Evangelio, acérquese y entréguele su vida a Cristo. Mire que el Señor está a las puertas, las señales ya están, persona querida. Que el Señor nos ayude. Aquellos que se abstienen, o sea, que se meten dentro del mal, de que hacen las cosas del mundo, de que son infieles, van a pasar a ser miembros de la iglesia apóstata. Que el Señor nos ayude. ¿Cierto? De aquellos que renuncian al Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, persona querida, a estar alerta y a hacer
vida como el Señor nos manda, en rectitud, a no contaminarnos con el mundo. La fiesta, el mundo nada bueno trae, persona querida. Persona oyente, usted que está en su casa y siente la necesidad de entregarle su corazón al Señor, hoy y esta hora puede ser la hora exacta que usted le pueda entregar su vida a Cristo. Y ir tratando de hacer las cosas como se deben. Si usted quiere gozar de cielo nuevo, de una tierra nueva, de mar de cristal, porque eso dice el Señor. Si usted quiere ir a gozar y ser feliz toda una eternidad, entréguese a Cristo. Entréguese a Cristo. Es la única receta que hay, que le entregue su vida a Cristo. Que el Señor nos ayude. Después del arrebatamiento, persona querida, viene el día del Señor. Un tiempo que trae angustia e ira a los impíos. Dice, ahí traerá angustia y ira a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que no creyeron y no se entregaron en las manos del Señor Jesucristo. Aquellos que no entregaron su vida a Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Luego será la segunda etapa de la venida de Cristo, cuando venga a destruir a los impíos y a reinar en la tierra. ¿Ve, persona querida? De ahí viene cuando hay muchas iglesias, persona querida, que no creen en el arrebatamiento. Yo un día meditaba y decía, y creen en este Señor bendito, pero no esperan que el Señor venga como ladrón de noche. Hay una pequeña turbación, bueno, una gran turbación, digo yo, de aquellas iglesias, que ellos solamente esperan cuando Cristo, la segunda etapa, cuando el Señor ya destruya, ¿no es cierto?, a la tierra, destruya a los impíos, toda la maldad y reinar en la tierra. Ahí creen. Pero lamentablemente, si no creen que el Señor viene en su arrebatamiento, van a pasar la tribulación, persona querida. Despierte, hermano querido, despierte y lea la Escritura y dése cuenta de que el Señor va a venir como ladrón de noche. Y el que no se va a ir va a pasar la tribulación. Que el Señor tenga misericordia. Dice, ¿no es cierto? En el 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿No es cierto? Esta frase, persona querida, se refiere a creyentes que habían muerto y cuya alma estaban en el cielo. Y aquí a donde les decía yo delante que los tesalonicenses pensaban que ellos iban a ser arrebatados primero, y no, los muertos, y ahí sobre la misma van a estar los que están los vivos, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude a entender esta palabra, a comprenderla y a no asustarse, persona querida. Asústese si usted está mal. Asústese si usted no está haciendo la voluntad de Dios, ahí hay que asustarse. Ahí hay que tener temor. Pero si usted está predicando este evangelio, si usted día tras día trata de hacer lo mejor para el Señor, tenga la confianza que se va a ir con Él. Que nos ayude el Señor, ¿no es cierto? La venida del Señor dice el 4 al 18, que estamos del 14 al 18 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Ve? Ellos van a ser levantados primero, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, como con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El acontecimiento que describió Pablo en estos versículos, persona querida, se trata del arrebatamiento de la iglesia.
¿No es cierto? De eso se trata, persona querida, del arrebatamiento de la iglesia. El 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, alentados los unos a los otros. Pablo en esta parte dice que infundan esperanza, trata de infundir esperanza, persona querida, en los tesalonicenses. No diciendo que se preparen para el martirio durante el periodo del día del Señor, es decir, de la tribulación, sino proporcionándoles información, persona querida, acerca del arrebatamiento. Mediante el conocimiento de esa doctrina podrán animarse unos a otros. Es lo que estamos haciendo en este minuto, persona querida. Nosotros le estamos dando una esperanza. Estamos diciéndole de que si usted se acerca a Cristo Jesús, de que si usted entrega por completo su vida a Él y deja que el viejo hombre salga afuera y corta todas las cadenas del mal de su vida, va a poder irse en este arrebatamiento. Va a tener esta esperanza bendita de que el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, nos va a llevar con Él. ¿No es cierto? Que el Señor nos ayude, pero siempre estar alerta. No tener por tardanza la venida del Señor, porque el día y la hora nadie la sabe. Pero acerca de los tiempos y de pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice Pablo, ¿no es cierto? Aquí Pablo, habiendo descrito el retorno de Cristo para arrebatar a sus seguidores de la tierra, vuelve al asunto, persona querida, del juicio final de Dios sobre todos los que rechazan la salvación en Cristo en los días finales. Este tiempo terrible será llamado el día del Señor, la tribulación. Que el Señor nos ayude. El arrebatamiento de los creyentes, querida persona, debe coincidir con el comienzo del día del Señor, para que el retorno de Cristo sea inminente e inesperado, persona querida, como enseñó Cristo mismo. Que el Señor nos ayude. Ve, aquí Pablo ya, ¿no es cierto? Ahora Pablo vuelve al asunto del juicio final, persona querida. Que los que no creen en este Dios bendito, los que no creen en este Cristo que murió en la cruz por usted y por mí, para darnos la salvación, se van a quedar acá y van a pasar la tribulación. Que el Señor tenga misericordia, porque eso, querida persona, aquel que se dé cuenta y diga, mi padre tenía razón, y se quedó, mi padre tenía razón, va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir para poder irse en la segunda venida, para poder irse con el Señor, va a tener que sufrir persecución, porque los que se queden, los cristianos que se queden, persona querida, van a ser perseguidos, porque van a tratar de marcarlos, y todo aquel que se marca no se va a poder ir con el Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ve? El Señor va a venir, persona querida, como ladrón de noche. Que el Señor nos ayude a hacer su palabra. El día del Señor vendrá, ¿no es cierto? En el periodo de la tribulación está incluido dentro del día del Señor, ¿no es cierto? Esa ira de Dios culmina con la venida de Cristo a destruir a todos los malvados, a sanar la tierra en realidad, persona querida. Que el Señor nos ayude a entender, ¿no es cierto?, esta metáfora de cómo ladrón es en la noche, ¿no es cierto? Esta metáfora que el tiempo en que comienza el día del Señor es incierto e imprevisto. No hay manera de calcularlo, ¿no es cierto? No hay manera de saber qué día, cuándo el Señor vendrá. Pero sí, persona querida, yo leía en una parte de la palabra del Señor, sí, después de eso, del arrebatamiento, hay una cantidad de años que para el Señor va a ser como un día, pero para la gente que se quede, no
va a ser más años. Y van a ver la mitad, van a estar más como pacíficamente y la otra ya va a venir la destrucción total. Y va a venir el caos total a este mundo. Por eso, persona querida, busque al Señor. Hoy que el Señor le está hablando, hoy que el Señor le dice, venga acá. El Señor nos dice que seamos sobrios, ¿no es cierto? Que seamos sobrios. Que estemos alerta, ¿no es cierto? Que estemos siempre vigilando, ¿no es cierto? Que estemos ahí, esperando que el Señor venga, que seamos sobrios y que andemos como el Señor nos manda andar, como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude para que nosotros, la esperanza de salvación y de la liberación del día de la ira de Dios con la muerte expiatoria de Cristo, persona querida, nos podamos ir a vivir juntamente con Él. Nos podamos ir a ser felices a una vida eterna, persona querida. Porque lo que le ofrece este Dios bendito es una vida eterna. Y una vida eterna de alegría, de felicidad, eternamente. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Eso en el versículo 10 del capítulo 5. ¿No es cierto? Dice que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que, persona querida, no pierda la esperanza. Si usted está sirviéndole como debe al Señor, no pierda su esperanza y no tenga por tardanza la venida del Señor. Pero si usted no es, perdóneme la expresión, no es ni chicha ni limonada, lamentablemente, fíjese y abra los ojos y trate de recapacitar. Que el Señor le bendiga y me bendiga a mí y que el Señor me ayude a poner por obra esta palabra y así también a usted. Y para el Señor que vive honra y gloria. Mi hermano Alfredo, una alabanza, por favor. No, estaba nerviosa. Día de victoria, gozo sin igual, cuando Cristo volverá, dentro su encuentro con mi Salvador. Tu deseo vendrá, en las nubes se verá, en aquel día final, Cristo el Salvador, muy pronto volverá. Por aquellos que Él amó. Día de gran gozo, gozo celestial. Bonita predicación. Ay, para la honra y gloria del Señor, no. Volverá de la tierra al cielo, que nos llevará a su seno paternal, en las
Bueno, estamos de vuelta después de esta preciosa alabanza, ¿no es cierto? Que el Señor sigue revistiendo a nuestra hermana Gladys Muñoz. Ella es una hija del Señor, realmente que se entrega en las manos del Señor, la ocupa muy lindo el Señor. Y no se cree artista, que lo más grande que yo le veo, que no se cree artista, sino que es humilde. Para la honra y gloria del Señor, ¿no es cierto? Queridas personas, nosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Así nos dice el Señor, apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿no es cierto? Y también nos da un consejo acá, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Querida persona, aquel que anda en contienda, aquel que trata de robar la paz, persona querida, del Hijo de Dios, está mal. Que el Señor nos ayude. El Señor nos quiere cuando venga como ladrón de noche encontrar en paz, en mansedumbre, hallados sin mancha. Que el Señor nos ayude, así que ojo, persona querida. Bueno, ahora vamos a mandar saludos. Se nos ha pasado el tiempo, persona querida, pero bueno, así lo ha querido el Señor. Le quiero mandar un saludo muy especial a una hermana que yo quiero mucho, 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 que es de la clase La Castrina. Que el Señor la bendiga, mi hermana Jimena Troncoso, la bendiga en grande, que en este nuevo trabajo que está desempeñando en su hogar, que el Señor la ayude, la fortalezca y la ayude cada día a salir adelante. Muchas bendiciones y no cambie. A mí me gustan las personas que son alegres, las personas que andan siempre riendo, no cambie nunca, hermana Jimena. Eso se lo ha dado el Señor y sigue igual, ¿no es cierto? Que el Señor la bendiga. También la hermana Adán, con su esposa hermana Margarita y su hija Jacqueline. A mi hermana Carito, muchas bendiciones. A la hermana Andreita Segovia, que el Señor la bendiga y la ayude cada día más, ¿no es cierto? Y a seguir adelante, hermana Andrea, porque nosotros tenemos que dar la batalla, luchar, seguir adelante. También un saludo a la hermana Juanita con el hermano Ignacio, que el Señor los bendiga grandemente, y en esta nueva etapa que nuevamente empezaron a criar, que el Señor les revista de gracia y los bendiga y bendiga a su preciosa nieta. También un saludo para la hermana Bárbara, si es que me está escuchando, para que el Señor la siga bendiciendo y sea con ella en todo, ¿no es cierto? Y también a mis hermanas del Comedor Solidario, que el Señor las bendiga en grande manera, que sigan con ese deseo de servirle al Señor, porque lo que están haciendo lo hacen para la obra del Señor, nada más, que el Señor las bendiga. A mi hermana Jessica, que el Señor la bendiga, que el otro día me decía, ¿cómo que no me conocía? Claro que me la habían presentado, pero como yo era nuevita, andaba escapando, pues disculpe. El hermano Alfredo me recuerda mandarle saludo a la Victoria, que el Señor tenga misericordia de ella, ¿no es cierto? Y así a todos nuestros queridos auditores, porque uno acá, su mente es frágil y se le olvidan las cosas, pero sepa usted que el Señor la está mirando. Y que lo más importante, que el Señor se acuerde de usted, porque no saca nada que la hermana Janet se acuerde, porque el Señor es el importante, que se acuerde de usted, ¿no es cierto? Que el Señor los bendiga. Ahora vamos a pasar a orar y a darle gracias al Señor por esta preciosa palabra que el Señor habló a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y que ponga fin a este programa, ¿no es cierto? Y que el Señor bendiga a los del próximo programa, que el Señor los sazone con la sal de lo alto, ¿no es cierto? Que el Señor los ayude. Cierren sus ojitos. Padre Santo Celestial, aquí estamos delante de su presencia, dándote las gracias, bendito Dios, porque ya tú fuiste con nosotros de principio a fin en este programa. Tú nos ayudaste, Padre Santo, y tú, Padre Santo, eres grande y misericordioso y nos hablas día tras día. Padre Santo, porque tú nos dices que tenemos que estar alerta, porque tú ya vienes.
Nosotros no sabemos cuándo vas a venir, pero en un abrir y cerrar de ojos vas a venir. Padre Santo Celestial, ayúdame a mí y a todos los auditores, a todos tus hijos, a estar alerta, a no tener por tardanza tu venida. Por misericordia, bendito Dios. Padre Santo, ahora bendice a cada uno de mis hermanos auditores y sé con ellos, y aquel que no te conoce, que este día sea un día de bendición para que entreguen sus corazones hacia ti. Por misericordia. Ahora, bendito Dios, Padre Santo,